mujeres. Me da mucho gusto poder acompañarlas este día. El título de este panel es Cambio en Acción, redefiniendo el futuro del desarrollo. Hoy nos encontramos en un momento crucial para repensar las formas en que entendemos el desarrollo global. A lo largo de esta conversación vamos a explorar cómo se están transformando las estructuras y estrategias que han guiado el progreso, cómo las decisiones tomadas hoy pueden cambiar el rumbo de las próximas generaciones y cómo las nuevas perspectivas están influyendo en el diseño de políticas que impactan a comunidades alrededor del mundo en términos de las oportunidades de crecimiento económico para las mujeres en América Latina. Les presento a nuestras distinguidas panelistas. Altagracia Gómez Sierra, abogada y empresaria, presidenta del Grupo PEO. Altagracia es titular del Consejo Asesor Empresarial y asesora de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sector empresarial. Bienvenida. Ana María Trivín, economista senior en el Banco Mundial. Diana Rodríguez Franco, asesora especial en género y diversidad para el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y exsecretaria de la Mujer para la ciudad de Bogotá. Y Alana Hermitage, representante para el Fondo de la Población de las Naciones Unidas para México y directora para Cuba y República Dominicana. Bienvenidas a todas. Bueno, vamos a empezar con una pregunta para todas, ¿no? Responda la primera que quiera. El desarrollo no es estático, cambia con la sociedad y sus necesidades. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentamos hoy para garantizar que ese cambio sea positivo y sostenible? ¿A quién le gustaría empezar? Adelante. Sí, vámonos. Bueno. Muy buenos días. Qué alegría, qué gusto estar aquí con estas mujeres tan destacadas, con esta audiencia tan comprometida. Bueno, yo diría que para mí, como tú dices, María Elena, el desarrollo no es estático, ni siempre va en la dirección que queremos, ¿verdad? Y para mí, una persona que empecé mi carrera en Canadá hace 35 años como asesora de género, en esta época era asesora de mujeres en desarrollo, para mí, 35 años después, realmente nunca pensaba que estaríamos en esta situación. Hay muchos avances, vamos muy bien en algunos lugares y yo diría es un privilegio para mí trabajar en México en este momento. Pero sí hay muchas desigualdades, muchos desafíos. Para mí, yo creo que el desafío número uno es el hecho de que las personas ya no se hablan entre ellas, ¿no? Que la polarización política es un tema súper importante y por esa razón cumbres como Decididas son tan importantes, dejarnos la posibilidad de intercambiar, de tener diferentes experiencias. Así que realmente para mí la polarización, ya que muchas veces el cuerpo de la mujer, los derechos de las mujeres realmente son lo que están en debate en esta polarización. Paro ahí. ¿No tienen micrófono cada una? Sí. Ah. Ustedes están compartiendo. Ana. Bueno, voy a seguir. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo pienso que uno de los mayores desafíos del desarrollo es que no estamos utilizando el potencial de la fuerza de trabajo que tenemos. Tenemos varios segmentos de la población que está excluido o marginado. Y cuando tenemos este segmento de la población que no logra acceder a las oportunidades para tener su potencial, pues las naciones no van a tener su potencial, porque vamos a tener solo un grupo muy pequeño de donde podemos escoger talento, ideas, innovación, y estamos dejando otros grupos rezagados. Uno de los grupos importantes son las mujeres, que por ejemplo en América Latina es un grupo que representa más de la mitad de la población, es un grupo que en promedio es más educado que el grupo de los hombres. Entonces es completamente ineficiente no tenerlos en el mercado, no tenernos a nosotros en el mercado laboral y llevarnos a que nos potencialicemos para que podamos tener nuevas ideas, innovación y trabajadores que logren llevar a que tengamos más desarrollo y crecimiento. Altagracia. A ver, encantada de estar por acá con todas ustedes.
Yo les diría tres cosas, ¿no? Desde luego hay un reto tanto en temas de polarización como la desigualdad estructural que aqueja. Desde luego es un enorme desafío y quizá la mayor oportunidad que se tiene el incorporar a las mujeres a los puestos laborales con el Sistema Nacional de Cuidado, como lo comentas. Pero quizá el primer reto está en el título de este evento y es la decisión, porque sí hay cosas que van a costar mucho dinero, que van a costar mucho tiempo en cambiarse, pero hay otras que se cambian con voluntad. Y en esas todos podemos contribuir para que haya voluntad de ser mejores, para que haya voluntad de avanzar, para que haya voluntad de incluir a mujeres, para incluirnos, para decidirnos. Y en ese sentido, hablamos mucho de la brecha salarial, pero también está la brecha de sueños, que es la que aqueja a todas las niñas y adolescentes, o a muchas niñas y adolescentes. Y ahí el reto principal lo tenemos desde las familias, porque para cambiar a las empresas y para cambiar la política y para cambiar los medios, hay que cambiar a las familias. Y en ese sentido hay un enorme reto, sí, pero la oportunidad está del tamaño del reto. Y la invitación aquí en este panel y desde luego en este evento es que a todas a que la suman, porque somos parte de la solución. Diana. Bueno, primero, maravilloso estar acá, muchas gracias, espectacular, la vibra, la organización, la gente es maravilloso y gran momento. A ver, yo creo que el principal reto del desarrollo en este momento, si lo miramos desde una agenda de oportunidades para las mujeres, es encontrar agendas comunes. Creo que, y para ello, aunque es un privilegio, hay que pausar y recalibrar. Siempre pensamos que no hay tiempo para parar. Pero yo creo que en estos momentos donde hay agendas fragmentadas, donde hemos perdido audiencias, donde los votos, ya Mercedes de Alessandro lo mencionaba antes, están cambiando muchísimo y personas que pensábamos que apoyaban ciertas agendas las están dudando. Creo que hay que hacer esa pausa y buscar esas agendas comunes y pensar, sobre todo, tomarnos el tiempo para entender esas agendas comunes, por qué le importan a una persona. No darlo por sentado, es tomarnos el tiempo de explicar por qué a alguien, por qué a un gran empresario, por qué a alguien en innovación le debe importar aprovechar a la fuerza laboral femenina. ¿Por qué le debe importar la agenda de los cuidados? Y con eso termino. Creo que la agenda común que nos puede permitir avanzar para desmontar las brechas laborales, para unirnos, para tomar decisiones, es la agenda de los cuidados. Y que, al igual que hace 30 años, en un panel igual de estos de desarrollo, seguramente hubiéramos dicho, pongámonos de acuerdo que lo que tenemos que hacer es acueductos, carreteras, escuelas. Yo creo que tenemos que llegar a ese momento de decir, los cuidados nos van a permitir dar ese salto cualitativo en desarrollo y reducción de desigualdad. Altagracia, tú encabezaste la presentación del Plan México con los empresarios mexicanos. ¿Qué tipo de compromisos se hicieron para que el sector privado trabaje en conjunto con el gobierno y lograr avances no solo en la economía, sino también en temas sociales para todos los mexicanos? Bueno, el Plan México nace de la convicción de que se requería redefinir la relación de la iniciativa privada, de la academia y del gobierno. Y que para que ello sucediera se tenía que trabajar juntos, porque trabajar juntos es la única forma y la mejor forma además, no solo de generar confianza, sino de resolver problemas. Problemas económicos sí, pero sociales, ambientales, todo tipo de problemas, y agregar valor a la sociedad. Y en ese sentido se retomó el tema de política industrial por una parte, se retomó la importancia de la planeación con una visión a largo plazo del país, y se reconoció la oportunidad que se tenía en México de hacer más cosas y de hacerlas mejor, agregando más valor en términos cuantitativos, pero también en términos cualitativos, porque también fue una invitación a ser menos desiguales, a cumplir con los derechos laborales, a subir estándares
ambientales. Y una de las cosas que hemos estado trabajando es el tema de las mujeres en los consejos de administración. Porque particularmente el caso de las empresas en México no ha tenido una mejora sustancial en los últimos 20 o 30 años. Solo el 7% de las empresas en bolsa estamos presididas por mujeres. No sé si es el 3% o el 7%, pero sigue siendo menos del 10%. Muy bajito, muy poquito, vamos a decir. Y hay un alto porcentaje de empresas que no tienen ni una mujer en su consejo y ni una mujer como directiva relevante. Y estas en teoría son las mejores empresas de México, son las más institucionales, las que apoyan más ASG, en fin. Y en ese sentido, en diciembre nos pusimos como meta hablar con todas las empresas para que en marzo todas saquen un evento relevante, comprometiéndose a que en su próxima asamblea tendrán al menos una mujer, sea como consejera propietaria o como consejera independiente. Porque por una parte reconocemos que no hay excusa para que no haya mujeres en puestos de decisión. Lo segundo es que no hay razón para que no las haya, porque hay muchísimo valor que agregan las mujeres y que en ese sentido no es un tema de que pidas, es un tema de que quieran y de que reconozcan que sus equipos serán más rentables. ¿Tú vas a estar ahí para llamarlos y los decirles estamos cumplieron hablando, les o no estamos cumplieron? personalmente hablando. Tuvimos la primera cita, son 30 empresas, pero 6 tienen, está suspendida la cotización, entonces son como 20 y tantas empresas. Con las primeras 10 ya nos reunimos y de hecho hoy tenemos que hablarles a las soltadas. Quedan 2, una cosa así. La realidad es que las respuestas han sido muy positivas. ¿Por qué otra vez? Porque no hay razón para no hacerlo. En muchos casos es desidia, en muchos casos no es prioridad. Y no es prioridad hasta que no la haces prioridad. Y así como hemos venido diciendo que es el momento de México en el mundo, también es importante que quede claro que es el momento de las mujeres en México. Y eso no lo podemos desaprovechar las mujeres. Se hablaba mucho en las 2 pláticas pasadas de los distintos liderazgos que hay en el mundo y las preocupaciones que esto ha generado. Pues la realidad es que al margen de si hay o no una crisis de liderazgo en el mundo, uno de los grandes retos o las mayores oportunidades, no solo para las mujeres, sino para el mundo, es crear mejores líderes. Y los tiempos de grandes cambios y las grandes crisis generalmente vienen aparejados de nuevos liderazgos. Y en ese sentido, pues aquí hay enormes oportunidades de que salgan nuevas líderes, y aquí hablo específicamente de mujeres, en todos los ámbitos, en el ámbito académico y en el ámbito científico y en el ámbito político y en el ámbito, desde luego, empresarial, en el ámbito emprendedor, en el ámbito artístico, en los medios, ¿no? Y esa es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Ponían aquí 2 videos, en uno alguno de ustedes decía, no hay historia sin mujeres y tampoco hay futuro. Y ponían algún otro video donde recalcaban una participación que tuve después del tema arancelario con Trump en febrero. Y ahí lo que yo les dije es que México podía y debía ser líder en la resolución de problemáticas compartidas, y en eso las mujeres tienen mucho que aportar. Claro. Pero lo segundo que les decía, y con esto termino, es que no se nos olvide que más allá de nuestras profesiones y ocupaciones diarias, las mujeres mexicanas tienen como oficio hacer milagros y como especialización realizar supuestos imposibles. Y eso es otra vez el ama de casa que hace que le rindan los frijoles, o es la empresaria que hace lo que tiene que hacer, o la presidenta que negocia con la economía más grande del mundo para que no pongan aranceles, o para que si los pongan, la economía en México siga adelante. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Y eso es algo que nos tiene que dar un profundo orgullo, y que eso es algo que nos tiene que dar un profundo ánimo ante los tiempos que se viven.
Alana, estamos viviendo un cambio demográfico significativo a nivel global. ¿Cómo crees que este cambio impacta en los derechos y la autonomía corporal de las mujeres, especialmente en lo que respecta a la toma de decisiones sobre nuestros propios cuerpos? Bueno, muchas gracias, María Elena, y gracias por la oportunidad de hablar un poquito sobre mi agencia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Nosotros trabajamos en todos los temas de población y sí es increíble ver que hoy en día estamos experimentando un cambio transformativo en el mundo entero. Un cambio hacia la baja fecundidad, fertilidad, no sé cómo se dice en español, la baja fecundidad, el envejecimiento de la población y despoblación en algunos lugares. No sé si ustedes saben, pero hace 30 años, en promedio, las mujeres mexicanas tenían casi 7 hijos. Hoy en día son 1.6. Entonces, imagínense el cambio que eso representa para la sociedad. Primero, ya estamos viendo este impacto en algunos estados donde hay menos niños matriculados en las escuelas, hay que despedir a maestras. Entonces, realmente es un tema fundamental para el desarrollo y por eso quería hablarlo el día de hoy. Perdón que tengo que mirar porque hablar en español no siempre es mi fortaleza. Está perfecto su Ay, español, gracias. Alana. Bueno, entonces hablé un poco de falta de niños en algunos espacios. También el tema de envejecimiento, eso tiene desafíos en cuanto a los cuidados, como mis copanelistas están diciendo. El tema de cuidados no solo para las personas mayores, también para permitir a las mujeres tener el número de hijos que ellas quieren, porque lo que pasa aquí en muchos países, las mujeres quieren tener más hijos de lo que están teniendo, pero por factores económicos o falta de cuidados, muchas veces no están pudiendo alcanzar su derecho de tener los hijos que quieren tener. Pero aún estamos a tiempo. Aquí en México, sobre todo, aún estamos a tiempo para invertir donde hay que invertir en las juventudes, en los cuidados, en la protección y derechos de las personas mayores. Ahora, a tu pregunta, María Elena, tu pregunta, creo que el riesgo crítico desde la perspectiva del Fondo de Población de la ONU es algo que nosotros llamamos la ansiedad demográfica, el pánico demográfico. Porque realmente lo que pasa, el peligro es que genera miedo y busca culpables. Se culpa a las mujeres por no tener hijos. Se culpa a las personas mayores por consumir los recursos de las juventudes. Se culpa a los migrantes por ser diferentes, por tomar los trabajos. Entonces, esto no es ficción, es real. Lo vemos ahora mismo en el mundo. Yo vengo, antes de trabajar en México, venía de una región donde todos los gobiernos querían incentivar a las mujeres a tener niños, entonces dando medallas de oro para las mujeres que tenían más de 5 niños, poniendo muchos recursos en las familias que tenían más de 2 hijos, etc. Y fui testigo también de países que negaron el acceso a servicios, acceso a aborto, acceso a planificación familiar, en el nombre de crecimiento demográfico. Y como digo, realmente México no está en ese punto. Entonces no es para decir que hay un peligro aquí en México, pero sí tenemos una oportunidad de tomar un camino diferente aquí en México y de superar las respuestas impulsadas por el miedo y realmente invertir en la capacidad de todas las personas. Entonces, nosotros la llamamos de resiliencia demográfica en el UNFPA, que los países que tienen esta resiliencia saben anticipar los cambios demográficos y invertir y tomar las decisiones políticas correctas para prosperar en este mundo de cambio demográfico y más que todo proteger los derechos de las mujeres. Gracias, Alana. Ana, desde el Banco Mundial realizaron un reporte exhaustivo sobre la mujer, la empresa y el derecho. En términos económicos, ¿cuáles son las ventanas de oportunidad que identifican para el crecimiento económico de las mujeres en América Latina? Bueno, yo trabajo en el Banco Mundial y nosotros tenemos un proyecto que se llama
la empresa, el derecho y las mujeres, la empresa y el derecho. Y ahí lo que nosotros hacemos es mirar para 190 países dónde están las barreras para las mujeres. Y es impresionante la cantidad de barreras que hay para las mujeres, porque si tenemos barreras en el papel, ya con eso, ya en la realidad vamos a tener un montón de obstáculos. Entonces, por ejemplo, para no ir lejos, en Chile cuando las mujeres se casan, el único que puede ser la cabeza del hogar es el hombre por ley y se vuelve el administrador general. Esto hace que tengamos algunas restricciones las mujeres en Chile de acceder a servicios financieros, por ejemplo, pero también es la manera de ver dos personas de una manera súper diferente, que ella no puede ser administradora y él sí puede ser administrador. Eso tenemos que desmontarlo, todas esas barreras. Otras cosas que hemos visto, Eso por es por ejemplo… leyes, ¿verdad? Por ley. Es por ley. Otras cosas que hemos visto es, por ejemplo, en Colombia y en Uruguay, hay restricciones para las mujeres para trabajar en algunas industrias, por ley. Y, por ejemplo, en temas de familia, uno puede ver que, por ejemplo, cuando las mujeres se casan en varios países de Latinoamérica, cuando se separan, los hombres se pueden casar al otro día. Las mujeres tienen que esperar 301 días para casarse. Wow. Esa es la manera de ver tan diferente a los hombres y las mujeres dentro Increíble. del hogar y en el mercado laboral. Tenemos que empezar a desmontar eso porque hacemos que sean completamente diferentes y que no tengamos las oportunidades desde el papel. Les voy a decir que América Latina y el Caribe, nosotros tenemos una lista de leyes que son necesarias en varias áreas para tener igualdad de derechos. Y Latinoamérica le va bastante bien. 69% de las leyes las tenemos. México tiene 83% de las leyes. Muy bien, hay un espacio ahí para mejorar y ahorita que tenemos esta agenda de mujeres deberíamos hacerlo. Pero ¿en qué podemos mejorar? Por ejemplo, el 76% de los países de Latinoamérica y del Caribe no tiene protección legal sobre el matrimonio infantil. Y cuando miramos las estadísticas, 1 de 4 jóvenes de la región se casó o estuvo en unión libre antes de los 18 años. Si nosotros no le ayudamos a las niñas y protegemos a las niñas, esas niñas no van a poder educarse de la manera que pudieran educarse, van a tener unas trayectorias laborales que van a ser muy inferiores a las que hubieran podido llegar. Y no solamente ellas, su familia, sus niños van a tener niños más jóvenes y todos van a ser vulnerables. Otra cosa que voy a decirles 3 puntos de varios que tengo, pero el 67% de los países de Latinoamérica y del Caribe no cuenta con los mecanismos legales para garantizar la igualdad salarial. En México, esa es una de las cosas que hay que trabajar porque la OIT tiene exactamente cómo debería estar esa ley. No es que los hombres y las mujeres tienen que ganar igual, eso no tiene mucho sentido, es que por un trabajo del mismo valor deberíamos tener el mismo salario. Y cuando miramos los datos, mujeres y hombres iguales, en el mismo sector, con la misma cantidad de niños, la misma educación, la misma experiencia, para Brasil y Perú, solo por ser mujer ganan 25% menos. Para México, 22% menos. Tenemos que empezar a tener la regulación necesaria y además a tener todas las herramientas de implementación. Perú tiene una cosa muy interesante que reglamenta exactamente cómo las empresas tienen que mostrar sus datos de brecha salarial. Si uno no tiene los datos, nunca puede saber si hay brecha o no hay brecha. Entonces, ese es un ejemplo que podemos seguir. Respecto a lo que decía Altagracia, solo el 14% de los asientos de las juntas directivas y 4% de los cargos de CEO de las empresas cotizadas en la bolsa en Latinoamérica y el Caribe son ocupados por mujeres. Cuando solamente miramos Latinoamérica, México tiene el porcentaje más bajo de mujeres en las juntas directivas. ¿Qué podemos hacer? Y es muy importante las leyes, porque cuando yo estuve de alta consejera de la equidad de la mujer, me di cuenta que cuando metimos en el plan de desarrollo el tema de mujeres, cuando entra como ley, empieza a ser relevante, tiene que ser desde el papel, si no se diluye. Y entonces hay ejemplos interesantes, Ecuador y Panamá, ellos tienen una ley de cuotas, que es una ley que termina siendo temporal para exponer a las empresas a ver que hay ese pool de talento que puede sacar mujeres de ahí y pueden tener unas experiencias maravillosas. Ecuador dice que 1 de cada 3 mujeres en las juntas debería, 1 de cada 3 personas en la junta debería ser mujer. Los invito a revisar mis datos de todas las leyes, pero también de la implementación. Hay una cosa de cuidados. Estamos avanzando en toda la agenda de cuidados
en América Latina y el Caribe, haciendo legislación para acceso y financiamiento. Falta calidad. Claro. Precisamente, Diana, te quería preguntar eso. Hace unos meses el BID anunció a México el apoyo de su construcción del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Por qué es tan central invertir en cuidados? A ver, en esta tarea de construir agendas comunes, creo que parte de lo que nos toca es acordar conceptos comunes. Y el cuidado o los cuidados tienen una dificultad, sobre todo en español, que hablamos de cuidados y la gente cree que es un tema de seguridad. Cuidado que te van a robar, entonces es ¿no? O cuidado de la piel, entonces, y además los cuidados están muy invisibilizados. Entonces, hacer el trabajo solo de nombrarlos y llegar a ese consenso es importante. Y cuidados son tanto los domésticos, lavar, planchar, cocinar, dar medicamentos, como el cuidado de los niños y las niñas, las personas mayores o con discapacidad que requieren apoyo. Si hay algo que 8.000 millones de personas en este mundo compartimos, es que todos y todas hemos sido cuidadas. Seguramente cuidaremos a alguien y seremos cuidadas nuevamente. Entonces, la necesidad del cuidado es universal. Pero entonces, ¿por qué es un tema para el desarrollo y por qué es vital? Porque cae desproporcionadamente en las mujeres, sobre todo el trabajo de cuidado no remunerado. Y entonces, ¿eso qué hace? Que las mujeres, que todo el día, o sea, las mujeres hacemos en América Latina 3 veces más de tiempo de trabajo que los hombres. Esa brecha, esa diferencia, hace que ¿qué? Que las mujeres estemos atrapadas no solo en una pobreza monetaria, sino en una pobreza de tiempo. No hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para trabajar, no hay tiempo para emprender, para participar en política, para estar en deporte, para emprender. Entonces, por eso es un tema central para el desarrollo. Y es un tema, tenemos que redistribuir esos cuidados, empezando en el hogar, pero también con el sector público y con el sector privado y en conjunto. ¿Para qué? Para que no siga siendo una barrera que impida aprovechar a la mayoría de la población, pero además porque tiene réditos. Para el sector privado, aumenta la productividad, reduce el ausentismo, incentiva la retención de talento y también garantizamos mejor calidad. Entonces, es un tema vital si queremos cerrar esas brechas, pero además pensando para adelante en términos de generación de empleo, en términos de mayor productividad y en términos de ocupar realmente, llevar a la práctica esas leyes y esas voluntades y esas decisiones. Entonces, por eso es que es tan vital y yo celebro enormemente que sea una de las prioridades de la presidenta Sheinbaum. Creo que es el momento de los cuidados de América Latina. Lo vemos, empezó en Uruguay, pero hay una ola en Colombia, en Panamá, en México, y ahí daríamos un salto realmente en términos de desarrollo, donde nos podemos además unir todos y todas. No le corresponde solo a un sector. Claro. O dicen que se nos acabó el tiempo o se rompió el reloj. Vamos a suponer que se rompió el reloj y nada más rapidito, muy breve, nada más, vamos a decir una frase que sea como un tipo de eslogan que ustedes quieren dejar, no únicamente para las mujeres que están aquí, sino para, tienen que pensar rápido, sino para los líderes globales. ¿Cuál es el mensaje de cada una de ustedes? Empezamos contigo, Ana. Bueno, mi eslogan es ampliemos el pool de talento desmantelando todas las barreras de legislación y de normas sociales. Perfecto. Alana. Yo quería hablar mucho más sobre el tema de autonomía corporal. ¿Qué es la autonomía corporal? Es el poder de nosotros decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestras vidas. Si no hay autonomía corporal, no hay autonomía económica ni política. Así que para nosotros en el UNFO yo diría que realmente queremos siempre seguir empujando que las mujeres tengan autonomía corporal. Excelente. Altagracia. Altagracia. Pues yo les diría a todas que más allá de que es el momento de las mujeres en México, que lo es, que las necesitamos a las mujeres en México, que las mujeres han sido líderes de los mejores cambios en la historia en México y es el momento de agarrar esa batuta, de tomar ese relevo y de llevarlo a la meta. Y la meta es no solo la igualdad de las mujeres en México, es la no violencia para las mujeres en México,
es la inclusión de las mujeres en México, es la visibilización de los liderazgos de mujeres en México en todos los ámbitos, y desde luego es pues el reconocimiento de que así como llegamos unas, tenemos la obligación de que lleguen todas. Gracias. Diana. Bueno, parece que ya se arregló el reloj. Yo vuelvo e insisto sobre un punto. Queremos más mujeres liderando empresas, más mujeres en la ciencia, más mujeres en los deportes, más hombres compartiendo tiempo con sus hijas, sus hijos en el hogar. Queremos más mujeres alcaldesas, más mujeres presidentas, menos violencias. Queremos todo esto. Debemos invertir en los cuidados y ver que invertir en los cuidados no es solamente por algo social, es una apuesta económica. Esto no es responsabilidad social empresarial, esto es la corresponsabilidad de los cuidados y esto es lo que va a permitir dar ese salto. Perfecto, gracias. Altagracia, Lana, Ana, Diana, muchísimas gracias por compartir con nosotros y gracias a ustedes por escuchar esta sesión.